Bienvenidos a Historias de Billetes, el canal donde exploramos la economía y la historia con un toque de humor y sarcasmo. Hoy nos embarcamos en una tarea monumental: contar la historia de toda Latinoamérica en solo 10 minutos. Desde los primeros humanos que pisaron el continente hasta los desafíos actuales de inflación, corrupción y crecimiento económico. ¿Podremos hacerlo? Vamos a intentarlo. Así que ponte cómodo y prepárate que arrancamos. Hace aproximadamente 15.000 años, nuestros ancestros decidieron que Asia ya no era suficiente y comenzaron a migrar. ¿Cómo llegaron aquí? A pie. Sí, literalmente cruzaron el estrecho de Bering, que en ese entonces no era un mar, sino un puente de hielo y tierra debido a la última glaciación. A medida que avanzaban hacia el sur, algunos se establecieron en lo que hoy es Norteamérica, mientras que otros llegaron hasta la Patagonia. Dato curioso: en Monteverde, Chile, se encontraron restos humanos de hace 18.500 años, lo que sugiere que hubo más de una migración, y así comenzó todo. Antes de que los europeos pusieran un pie en América, ya había imperios y ciudades avanzadas. En Mesoamérica, que comprende México y Centroamérica, habitaban los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, quienes nos dejaron enormes cabezas de piedra y la base del sistema de escritura que luego usarían los mayas. Los mayas eran expertos en astronomía, matemáticas y arquitectura. Crearon el calendario más preciso de su época y dominaron la escritura jeroglífica. Sus ciudades-estado estaban interconectadas con una red de comercio impresionante. Los aztecas fundaron Tenochtitlán en un lago, donde hoy está Ciudad de México. Su imperio creció gracias a un sistema tributario, pero su política de sacrificios humanos no les ayudó mucho con la diplomacia. En los Andes, que abarcan Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, habitaban los chavín, la primera gran cultura de los Andes, cuyo arte y religión influyeron en civilizaciones posteriores. Los mochicas eran expertos en cerámica y construcción de pirámides de adobe. Los incas formaron el imperio más grande de América. Construyeron una red de caminos de 40.000 kilómetros, usaron un sistema de contabilidad con cuerdas llamado quipu y desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas en terrazas. Mientras tanto, en otras partes de América había culturas igual de impresionantes, como los mapuches en el sur, los taínos en el Caribe y los guaraníes en Paraguay. Y todo esto sin rueda ni caballos. Pero entonces llegaron los europeos, y la historia cambió para siempre. En 1492, Cristóbal Colón llegó al Caribe pensando que había llegado a Asia. En vez de decir perdón, me equivoqué, decidió que todo esto ahora era de España. Poco después, comenzaron las expediciones de conquista. Hernán Cortés conquistó el imperio azteca, ayudado por miles de pueblos indígenas que odiaban a los aztecas. Se aprovechó de la confusión inicial, y en menos de 3 años, Tenochtitlán fue destruida. Francisco Pizarro hizo lo mismo con los incas. Capturó a Atahualpa, pidió un rescate en oro, lo recibió y luego lo ejecutó. Fin del imperio más grande de América. Los europeos tenían armas, caballos y enfermedades, y eso cambió el juego. La viruela mató a millones de indígenas antes de que siquiera vieran un soldado español. Así, en menos de un siglo, toda Latinoamérica estaba bajo el control de España y Portugal. Durante casi 300 años, Latinoamérica fue una fábrica de riqueza para Europa. Las minas de plata en Potosí, Bolivia y Zacatecas, México, producían toneladas de plata que financiaron los ejércitos y palacios de España. Para trabajar en estas minas y plantaciones, los europeos trajeron miles de esclavos africanos, creando una sociedad en la que todo el comercio estaba controlado por España y Portugal. Pero todo esto iba a cambiar. A finales del siglo XVIII, Estados Unidos se independizó y la Revolución Francesa estalló. En América Latina, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, pensaron: si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Y así comenzaron las guerras de independencia. Entre 1810 y 1825, la mayoría de países latinoamericanos se independizaron gracias a líderes como Simón Bolívar y José de San Martín. Brasil se independizó sin guerra en 1822, con Pedro I como emperador. Cuba y Puerto Rico se independizaron mucho después, en 1898, tras la Guerra Hispanoamericana. ¿Y qué pasó después?
Caos. Mucho caos. Capítulo 6. El siglo XIX. Desorden, guerras y caudillos. Los nuevos países no tenían experiencia gobernando, así que pasaron décadas en guerras civiles, golpes de Estado y conflictos fronterizos. México perdió la mitad de su territorio ante Estados Unidos en 1848. Paraguay fue casi destruido en la Guerra de la Triple Alianza, de 1864 a 1870. Brasil abolió la esclavitud en 1888, siendo el último país del continente en hacerlo. Pero a finales del siglo, llegaron los ferrocarriles, la industrialización y la inversión extranjera, que trajeron un crecimiento económico importante. Sin embargo, las élites seguían controlando todo. Y con eso llegamos al siglo XX, donde la historia se pone aún más intensa. Capítulo 7. El siglo XX. Revoluciones, dictaduras y crisis económicas. Si el siglo XIX fue caótico, el siglo XX fue un torbellino de cambios, con guerras, golpes de Estado, dictaduras y crisis económicas que dejaron marcas profundas en la región. Vamos por partes. A medida que Europa perdía poder en el mundo, Estados Unidos se convirtió en la nueva potencia dominante. Desde principios del siglo XX, Washington empezó a intervenir en Latinoamérica con una política conocida como el Big Stick, Gran Garrot. Básicamente, si algún país del hemisferio amenazaba los intereses estadounidenses, ellos entraban con su ejército y ponían orden. Ejemplos. Panamá, 1903. Estados Unidos apoyó su independencia de Colombia para controlar el Canal de Panamá. En Centroamérica y el Caribe, Nicaragua, Haití y República Dominicana fueron ocupados militarmente por Estados Unidos en varias ocasiones. Luego, durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó a dictaduras militares con tal de evitar que el comunismo se expandiera en la región. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Durante los años 60, 70 y 80, muchos países de Latinoamérica vivieron bajo dictaduras militares, respaldadas en su mayoría por Estados Unidos, para evitar que se convirtieran en nuevas Cubas. Ejemplos: Argentina, con miles de desaparecidos durante la dictadura militar. Chile, con el golpe de Estado contra Salvador Allende y la dictadura de Pinochet. Brasil, una de las dictaduras más largas de Sudamérica. Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú también vivieron golpes militares y gobiernos autoritarios. Las dictaduras trajeron represión, censura y violaciones a los derechos humanos, pero también aplicaron reformas económicas que en algunos casos generaron crecimiento a costa de enormes desigualdades. Mientras tanto, en otros países pasaban otras cosas. Las dictaduras trajeron represión, censura y violaciones a los derechos humanos, pero también aplicaron reformas económicas que en algunos casos generaron crecimiento a costa de enormes desigualdades. Mientras tanto, en otros países pasaban otras cosas. No toda Latinoamérica fue dominada por militares de derecha. También hubo revoluciones y movimientos de izquierda que buscaron cambiar el sistema. La Revolución Mexicana, de 1910 a 1920, una de las primeras grandes revoluciones del siglo XX, terminó con la dictadura de Porfirio Díaz y dio lugar a reformas agrarias y sociales. La Revolución Cubana, en 1959, Fidel Castro y el Che Guevara derrocaron a Batista y convirtieron a Cuba en un estado comunista, lo que provocó la enemistad con Estados Unidos. En Nicaragua, en 1979, el Frente Sandinista derrocó la dictadura de Somoza, instaurando un gobierno socialista. Pero como nada es simple en Latinoamérica, muchas de estas revoluciones terminaron en crisis, dictaduras o conflictos armados. Con esto, llegamos al siglo XXI. Capítulo 8. Latinoamérica en el siglo XXI. ¿Un nuevo comienzo? El siglo XXI comenzó con esperanza y desafíos. A partir del año 2000, muchos países de la región eligieron gobiernos de izquierda, aprovechando los altos precios del petróleo,
el gas y los minerales. Por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y el kirchnerismo en Argentina. Con la venta de materias primas como soja, petróleo y cobre, Latinoamérica creció económicamente, pero cuando los precios bajaron en 2014, comenzaron los problemas y ahora muchos de esos países están en crisis. En la última década, hemos visto protestas masivas en Chile, Colombia y Ecuador contra desigualdades económicas. El escándalo de Odebrecht, una red de corrupción que afectó a casi todos los países de la región. El colapso económico de Venezuela, con hiperinflación, dictadura y una crisis migratoria sin precedentes. Argentina luchando contra la inflación crónica, otra vez. ¿Y ahora, hacia dónde va Latinoamérica? Después de siglos de conquistas, revoluciones, crisis y resurgimientos, Latinoamérica sigue siendo una región llena de potencial, pero también de problemas estructurales. Latinoamérica tiene todo para ser una región poderosa, recursos naturales, población joven y cultura vibrante. El reto es aprovecharlo bien. Si llegaste hasta aquí, felicidades, ahora entiendes mejor el caos de esta historia. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de Billetes. Hasta la próxima.